Antes de comenzar con nuestra clase de hoy, quiero agradecerles de todo corazón por darme la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Para mí es de mucho gozo y de mucha alegría conocerles, estar entre ustedes. Hace tiempo que había escuchado de la Iglesia de Cristo en Santa Rosa de Osos y tenía el deseo de poder estar aquí. Ahora Dios me dio la oportunidad y le agradezco a Dios y a ustedes por el recibimiento, el cariño que ya me han mostrado en pocos minutos. Así que muchísimas gracias. Espero que este tiempo pueda ser muy útil y de mucha edificación para nuestras vidas. Vamos a estar estudiando el libro de Colosenses. El hermano dijo que les hiciera un breve resumen de mí. Me llamo Raúl Díaz y bueno, nací en Venezuela. Luego me fui a vivir 13 años en Chile, trabajando con la iglesia allá. Ahora hace muy poco estoy aquí en Colombia para radicarme este año en la ciudad de Marinilla para ayudar y apoyar la iglesia en toda Antioquia. Así que espero que no sea la primera vez y ni la última vez que nos veamos, sino que nos veamos más veces. Bien, como me pidieron que estudiáramos una carta, vamos a tener que pasar un tiempo haciendo una introducción y les pido que me tengan mucha paciencia en la introducción porque a veces tiende a ser un poco engorrosa, pues hay mucha información, pero si queremos entender a profundidad el mensaje de lo que Dios quiso transmitirnos a través de la carta a los Colosenses, necesitamos aprender qué es lo que está pasando alrededor de la carta, cuál es el contexto, qué circunstancias están atravesando los hermanos en Colosa, por qué Pablo escribe esta carta. Pues todo lo que nosotros vemos en la escritura tiene una razón de ser. Yo le decía hace un momento al hermano Héctor, cada palabra, cada frase, cada texto tiene una razón. Cada carta que nosotros vemos en el Nuevo Testamento tiene un porqué. Entonces nosotros vamos a tratar en este tiempo de llegar a entender por qué el apóstol Pablo escribió lo que escribió en la carta a los Colosenses. El trabajo nuestro es tratar de entender lo que los destinatarios de la carta, los que recibieron la carta, entendieron, y después de eso tratamos de llevar la aplicación a nuestros tiempos y a nuestras vidas. La carta a los Colosenses es una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento y quizás usted se puede preguntar ¿por qué? Porque es la carta que más habla acerca de Jesús. Es la carta que todo se centra en Jesús y en lo importante que es Jesús para nuestras vidas. Vamos a ver muchos conceptos importantes en el desarrollo de esta carta. Así que va a ser un tiempo muy bueno porque nos vamos a centrar en Jesús. Así que bueno, vamos a empezar con lo que concierne a la introducción. Básicamente, nosotros cuando estudiamos la Biblia en tres niveles. Solamente esto lo voy a decir para que ustedes puedan irse familiarizando con ello. Tres niveles, básicamente. Estudiamos al nivel de la Biblia como un solo núcleo, como un libro, un solo núcleo. El nivel 2 es al nivel de un libro o una carta, y el nivel 3 al nivel de un pasaje bíblico. Esos son los tres niveles en los que nosotros debemos desarrollar el estudio de la escritura. Vamos a concentrarnos este fin de semana en el nivel 2 porque vamos a desarrollar una carta, y en el nivel 3 al nivel de un pasaje. Quizás usted se preguntará, hermano Raúl, ¿por qué a esos tres niveles? ¿Por qué no existe un nivel más pequeño? ¿Por qué no estudiamos la Biblia al nivel de un versículo, por ejemplo? Porque si leemos un solo versículo sin entender lo que está hablando el autor en la carta o en el pasaje, corremos grandes riesgos de decir o entender lo que el autor no está diciendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si tomamos un versículo aislado, nosotros podemos llegar a entender cualquier cosa, que quizás no es lo que precisamente el autor de la carta quiso expresarnos en el momento que nos habló. Por ejemplo,
Esto es simplemente un ejemplo. Si nosotros vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, sé que vamos a estudiar Colosenses y usted dirá, ¿por qué vamos a Santiago? Solamente es para poner un ejemplo. En Santiago capítulo 5, gracias hermano. Lean conmigo el versículo 6, por ejemplo. 5:6. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Si nosotros leemos Santiago capítulo 5, versículo 6, ¿qué pensamos? ¿En quién pensamos? ¿A quién condenaron? A Jesús. A Jesús. ¿Quién era justo? ¿Y quién no puso resistencia? Jesús. Ahora, si leemos lo que viene hablando el autor, leamos desde el versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están contaminadas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. ¿Está hablando el versículo 6 de Jesús? No. Viene hablando de otra cosa, de que los ricos no le pagaban a aquellos que cosecharon sus tierras y por eso condenaban a ellos a muerte y ellos no se ponían resistencia. Entonces simplemente es para ejemplificar por qué no podemos estudiar la Biblia a nivel de un solo versículo. Pues corremos el riesgo de decir algo que no es lo que el autor está diciendo. A veces decimos verdades bíblicas, pero usando textos equivocados. ¿Se entiende eso? Otro ejemplo rápidamente. Esto es para motivarlos, animarlos a que me vuelvan a invitar. Para que hagamos un taller específico de esto. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículo 1, básicamente ¿en qué pensamos? Ok, que el pecado nos esclaviza, ¿cierto? Entonces pensamos que Pablo está diciendo en el capítulo 5, en el versículo 1, estéis pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, no vuelvan a la esclavitud del pecado. Ahora, si nosotros analizamos lo que está diciendo Pablo a lo largo de todo el libro y específicamente en el capítulo 5, versículo 1, en la mente de Pablo, aunque es una realidad que el pecado nos esclaviza, no está hablando del pecado. Está hablando básicamente de no volver a vivir bajo conceptos, prácticas o mandamientos de la ley, imponiéndolo como una ordenanza obligatoria para salvarse. ¿Se entiende eso? ¿Cómo sabemos eso? Miren el versículo 2. ¿Qué dice, hermano Héctor? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sigue? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces está hablando, exhortándolos a que no vuelvan a vivir justificándose por las obras de la ley. ¿Se entiende?
Toda la carta de Gálatas está apuntando a que no vuelvan a sujetarse a la ley. Pues ellos estaban en el capítulo 2, algunos obligando a circuncidarse, imponiéndolo como un requisito fundamental para la salvación, que no es algo que vemos en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo va a hablarles una y otra vez a lo largo del libro diciéndole: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio distinto. Y eso tiene que ver con que estaban introduciendo conceptos de la ley. Son solo ejemplos, como dije, para que me vuelvan a invitar. ¿Se entiende el punto? Sí. De por qué no estudiamos la Biblia a un nivel más pequeño, sino solamente a estos 3 niveles. Básicamente porque cada uno de estos niveles tiene un tema central, y si nosotros leemos un versículo aislado, corremos grandes riesgos de decir algo que no es lo que el autor quiere decirnos en lo que escribe. Preguntas. O sea que se puede decir que leer un texto, ¿cómo es? Fuera de contexto, y la suma de tu palabra es verdad, o no sé. Si leemos un solo texto, se tiene que ir a, eso se llama, eso de la hermenéutica, el contexto. Ay, no me acuerdo. Bueno, después si quieren, vamos a tomar un tiempo, hermano Héctor, si usted así lo permite, para que podamos ver herramientas que nos ayuden a cómo estudiar la Biblia y acercarnos un poco más a decir y hacer lo que realmente el texto está diciendo. Porque ¿cuál es el problema? El problema es, a veces decimos verdades bíblicas, pero usando textos equivocados. El problema es que podemos correr el riesgo de decir algo que no es lo que la Escritura está diciendo. Y yo me imagino al apóstol Pablo diciendo: Raúl, eso que tú estás diciendo no fue lo que yo escribí allí. Tú estás diciendo otra cosa. Entonces nuestro trabajo es tratar de llegar a entender lo que el autor quiso decir y lo que los destinatarios de la carta entendieron al leerla. Después de eso, vemos cómo abordar una carta. Básicamente, estos 3 niveles tienen una idea central. La idea central, por lo general, engloba todo lo que el autor quiso transmitir en el escrito y deberían estar conectados entre sí. El tema central de la Biblia, el tema central de la carta, el tema central del pasaje deben estar conectados entre sí. ¿Se entiende? Básicamente el tema central es algo que, si yo leo, engloba la idea de lo que el autor quiso transmitirnos. Todo apunta a eso. Voy a explicarles un poco mejor. Aunque se me va a ir el tiempo en explicar esto. Por ejemplo, en el libro de Santiago, el tema central del libro de Santiago es ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Si uno lee el libro de Santiago, ellos están diciendo, pero lo que dicen no concuerda con sus acciones. Ellos dicen que tienen fe en el capítulo 2 y él le va a decir: muestre su fe por las obras. Y a lo largo de todo el libro, él va a hacer un llamado a que lo que dicen concuerde con lo que hacen. Entonces, por eso el tema central del libro de Santiago es que seamos no solamente oidores, sino también hacedores. Por eso todo lo que vemos en la carta va a apuntar a eso. ¿Se entiende un poco más claro así? Sí. Otro ejemplo, brevemente. En el Evangelio de Juan, el tema central del Evangelio de Juan tiene que ver, lo encontramos en el capítulo 20, versículo 30. Todas las cosas que se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Dice el verso que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de ellos, las cuales no están escritas, pero las que se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces todo lo que nosotros vemos en el Evangelio de Juan apunta a que creamos. Por ejemplo, ¿por qué no ninguno de los evangelios relata
la conversión de agua en vino? Que esa es la primera señal que vemos en Juan capítulo 2. ¿Por qué? Porque Juan tenía un propósito para su audiencia, ¿Ok? para los que estaba escribiendo. Y él, a través de los 7 milagros que tiene en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, está argumentando eso. Ok, muy bien. Entonces yo leo Juan capítulo 2 y leo la señal, la primera señal que Jesús hizo, y leyendo el capítulo 2 de Juan yo puedo creer que Jesús es el Cristo, y creyendo tengo vida en su nombre. Entonces todo apunta al propósito y al tema central. ¿Queda un poco más clara la idea? Sé que al principio cuesta digerirlo, pero... Ok. Entonces, cada carta, cada libro tiene un tema central. Pero no solamente tiene un tema central, también tiene lo que dice allí, una ocasión. ¿Qué vendría siendo la ocasión? Básicamente, la ocasión tiene que ver con lo que motivó al autor a escribirla. Por ejemplo, el libro de Colosenses está escrito por alguna razón. Algo impulsó al autor a escribirlo. Algo motivó al autor a escribirlo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la ocasión, tiene que ver con eso, con lo que motivó, impulsó, movió al autor a escribirlo. Hay una circunstancia, algo está sucediendo en el contexto de Colosa que hizo que el apóstol Pablo sintiese la necesidad de tener que escribirles. ¿Se entiende eso? Él no escribió porque un día estaba en la cárcel y no tenía nada que hacer y entonces pensó, le voy a escribir a estos hermanos. No, hay una situación de la que él se entera, lo vamos a ver ahorita cuando entremos al desarrollo de la carta, y eso lo lleva a verse con la motivación, la necesidad de escribirles. Entonces básicamente eso tiene que ver con la ocasión. Y si queremos llegar a tener un buen entendimiento de algún texto bíblico o de una carta como la que vamos a estudiar hoy, necesitamos tener una comprensión de lo que está sucediendo en el contexto. ¿Qué está sucediendo alrededor de los hermanos en Colosa? ¿Qué está pasando alrededor de la ciudad de Colosa? ¿Dónde queda Colosenses? ¿Quiénes son los colosenses? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es el que les escribe? ¿Por qué les escribe? Todas esas cosas nos van a servir para tener un buen entendimiento de lo que vamos a estudiar. ¿Se entiende? ¿Pregunta hasta aquí? Está muy claro. Sí. Le voy a creer, porque es cristiana. Si no, no le creería mucho. Ok. Entremos a tratar de ver las poquitas cosas que le mostré en el libro de Colosenses. Si usted recibe una carta, ¿qué es lo primero que se preguntaría? Miguel, si usted le llega una carta a su casa, ¿usted qué es lo primero que se pregunta? ¿Quién me habló? ¿Quién me escribió? ¿Por qué me llegó esta carta? Entonces, si vamos a estudiar el libro de Colosenses, la primera pregunta de contexto es, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Capítulo 1 de Colosenses. ¿De quién es esa voz tan fea? Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y el hermano Timoteo. Entonces el autor de la carta a los Colosenses es Pablo. Pablo escribe 4 cartas estando preso en Roma. Las cartas se conocen como las cartas de la prisión. Las 4 cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es interesante que la carta de Colosenses y Filemón tienen mucha relación, pues parece ser que Filemón, que es una carta personal, es miembro de la iglesia en Colosa. Y por eso tienen mucha relación. Encontramos ciertas similitudes entre la carta a los Efesios y a los Colosenses, y uno tiene que preguntarse por qué.
Eran dos ciudades que estaban muy cerca, los contextos eran muy similares. Ok, vamos a ver un poco acerca de la ciudad de Colosa. ¿Qué podemos saber de la ciudad de Colosa? La ciudad de Colosa era una población de la provincia de Roma, de Asia Menor, y se encontraba como a 160 kilómetros aproximadamente al este de Éfeso. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Marinilla, Héctor, sabes? No hay tantos, hermano. De aquí a Medellín hay 67 y de Medellín a Marinilla, no sé si 30. Ok, bueno, estaba a 160 kilómetros, no estaba tan lejana tampoco. Por eso hay muchas similitudes. Colosa era una de las principales ciudades de Asia Menor. No obstante, cuando Pablo escribe la carta o la epístola, Colosa había dejado de tener tanta relevancia, pues los principales caminos se habían redirigido hacia la iglesia o hacia la ciudad de la Odisea, llevando así a la ciudad de Colosa a un declive económico. Por esa razón, cuando nosotros vemos en Apocalipsis que se le habla a las iglesias de Asia Menor, Juan le escribe a la iglesia en la Odisea y dice que ellos son ricos, se han enriquecido y que no tienen necesidad de nada. Pues todos los recursos se movieron de Colosa, los caminos principales se fueron hasta la Odisea. Hay un mapa que podemos ver allí. Ahí está Colosa, cerquita está Éfeso, cerca está la Odisea. Por eso en el capítulo 4 Pablo le va a decir que la carta que se les escribió a los colosenses también se ha leído en la Odisea, por la cercanía que tenían. Mileto eran ciudades que estaban cerca. ¿Por qué es importante esto? Quizá usted puede pensar, ¿y para qué me sirve eso? Porque ahorita vamos a hablar de cuándo se estableció la iglesia y va a ser relevante un poco algunas de estas cosas. La fecha en la que se escribe. La primera prisión en Roma ocurrió entre el año 60 al 62. Por consiguiente, esta epístola junto a las otras antes citadas debió haberse escrito como en el año 61 o en la primera mitad del año 62. Las 4 cartas que dijimos. También es importante el año. Todo esto lo estoy haciendo porque vamos a estudiar una carta. Si estuviéramos viendo solamente un pasaje, no hacemos esto. Pero como vamos a estudiar la carta o algunas cosas de la carta, saber en qué año se escribió nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y entendiendo lo que estaba sucediendo en el momento en el que se escribe, podemos llegar a entender, por eso Pablo dijo lo que dijo aquí. Por eso escribió esto, porque en ese tiempo estaba pasando justamente esto. Entonces son información que quizás usted puede pensar que no tiene mucha relevancia, pero nos ayuda a poder entender de una mejor manera cuando estudiamos un libro. Básicamente hay un resumen allí. Esto solamente como información general. En el año 60, Nerón persiguió a la iglesia, a Pablo y a Pedro. En el año 70 fue la destrucción del templo. En el año 80 empezaron muchos problemas doctrinales que vemos en las 3 cartas de Juan. Y del año 81 al año 90, Domiciano persiguió la iglesia. Entonces, cuando uno estudia una carta, usted ya sabe, se escribió en tal año. Entonces, en ese año estaba pasando más o menos esta situación. Nerón estaba persiguiendo a la iglesia cuando se escribe la carta a los colosenses. ¿Cuándo se estableció la iglesia en Colosa? La iglesia en Colosa se estableció, según vemos en Hechos, vamos allá a Hechos capítulo 19. Si ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 16, 17, 18, 19, habla de cuando Pablo realizó los viajes misioneros. Y vemos el establecimiento de varias iglesias, desde Hechos 16 en adelante.
No se menciona directamente la iglesia en Colosa, pero hay un detalle interesante en Hechos capítulo 19, en el versículo 10. ¿Dónde está Pablo en Hechos capítulo 19? En Éfeso. ¿Y qué ciudad quedaba cerca de Éfeso? Colosa, a 160 kilómetros. ¿Qué dice el capítulo 19, versículo 10 de Hechos? ¿Sí? 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ok, Pablo se queda en Éfeso, según el verso 10, por un espacio de 2 años. Estando Pablo en Éfeso, dice el texto que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Entonces es probable que la iglesia en Colosa se haya establecido durante el tiempo en el que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso. Se predicó la palabra por todo Asia, todos los de Asia oyeron la palabra, tanto judíos como griegos, entonces es probable que la iglesia se haya establecido en ese tiempo. ¿Se entiende eso? Ok. ¿Quién la estableció? Hay un detalle interesante. Parece que Pablo nunca estuvo físicamente en Colosa. Vamos a la carta a los Colosenses. Les dije que las introducciones eran un poco aburridas, pero ténganme paciencia. Todo esto lo estoy haciendo para que cuando entremos a ver la carta podamos entenderla. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 1 en Colosenses? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha lo tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjate lo que dice el 2.1. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Entonces es probable que el apóstol Pablo nunca haya estado físicamente allá. Entonces, si Pablo no estuvo físicamente allá, ¿cómo fue que se estableció la iglesia en Colosa? ¿Quién fue el que predicó? Miren el capítulo 1, versículo 7. Versículos 5, 6 y 7. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de... Entonces, ¿quién estableció la iglesia en Colosa? Probablemente fue Epafras. Por lo que vemos en el versículo 6 al final, ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, por medio de Epafras, quien es nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Entonces, es probable que este hombre haya establecido la iglesia en Colosa. Epafras no solamente se encargó de llevarles el evangelio, y esto es una aplicación para nosotros, aquellos que de una u otra manera le anunciamos la palabra a otro. Nuestro trabajo no solamente es llevar la palabra. Epafras llevó la palabra según el capítulo 1, versículo 7, pero después vemos en la carta que él también tiene una preocupación constante y continua por la iglesia en Colosa. Miren el capítulo 4, versículo 12. 4:12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus...
Entonces Epafras no solamente llevó el mensaje, sino que vivía continuamente preocupado por la vida espiritual de ellos. Según vemos en el 4:12, él oraba fervientemente, encarecidamente a Dios por ellos, para que estéis perfectos, firmes y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué más hizo Epafras? Capítulo 1, versículo 8. En el 7 llevó el mensaje, en el 8, ¿qué hizo? ¿Qué dice el 1:8, hermano Héctor? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verso 9, ¿cómo comienza? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia Ok, espiritual. Epafras predicó la palabra en Colosa, Epafras oraba encarecidamente por ellos y Epafras ve una necesidad y va a acudir a Pablo en busca de ayuda. Va y le lleva un reporte, un informe a él buscando ayuda. Entonces vemos la preocupación constante y continua de Epafras, no solamente en llevar el mensaje, sino en orar por ellos y en estar pendiente de que sus vidas espirituales no se desviaran. Eso como una aplicación también para nosotros. No solamente nos preocupamos por llevar el mensaje, nos preocupamos por orar por las personas, nos preocupamos del crecimiento espiritual de ellos, nos preocupamos de la vida espiritual de ellos. Amén. Ok. Ya voy a terminar con la introducción. La iglesia en Colosa está compuesta por judíos, gentiles y esclavos. ¿Por qué es importante saber por quién está compuesta la iglesia? Porque los problemas que hay surgen de esto. Las situaciones que están pasando en Colosa surgen de que la iglesia esté compuesta por judíos, gentiles y esclavos. Ya lo voy a explicar un poco más adelante por qué. Ok, la ocasión de la carta. Presten atención a esta parte porque esta parte va a ser importante. ¿Qué dijimos que era la ocasión? Ah, muy bien, hermana. No tenía ninguna fe de que respondieran bien. Me alegra eso. Era lo que motiva al autor a escribir. ¿Qué motivó a Pablo a escribir la carta a los colosenses? Uno tiene que preguntarse eso, porque como dije hace rato, Pablo no escribió porque estaba aburrido en la cárcel. Pablo escribe por una razón lo impulsa. ¿Qué fue lo que impulsó a Pablo? Lo que vemos en los versículos 7 al 9, que acabó de leer mi hermano Fabio. El apóstol recibe una información de parte de Epafras referente a cómo está la iglesia en Colosa y algunas situaciones que ellos están viviendo. El informe que Pablo recibe en cuanto a las cosas que están sucediendo en la iglesia en Colosa impulsa a Pablo a escribir la carta. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué información recibe? ¿Por qué tanta preocupación? Porque miren cómo comienza el versículo 8 y 9 del capítulo 1. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo escucha la información. ¿Qué hace inmediatamente cuando escucha la información? Orar. Pero fíjate la palabra que usa. Por lo cual vosotros desde el día que lo oímos no nos paramos de orar. Eso refleja que lo que escuchó le causó una gran preocupación. ¿Cierto? Y por eso empieza a pedir por ellos. Por una petición específica. ¿Cuál es la petición? Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en Colosa? Esto es lo que está pasando. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 4? Y
Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto digo para que nadie os engañe por medio de palabras persuasivas. La iglesia está corriendo riesgos, puesto que están comenzando a escuchar enseñanzas que no tienen que ver con Cristo. Están escuchando mensajes que, aunque tienen, según el capítulo 2, versículo 23, cierta reputación de sabiduría, no les sirven de nada. Entonces Pablo se da cuenta que la iglesia en Colosa está corriendo un gran riesgo, que están introduciendo conceptos, ideas y mensajes que no tienen que ver con la verdad, y por eso se ve motivado a escribir la carta. Versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los hermanos están siendo engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se dan cuenta por qué Pablo escribe entonces? ¿Por qué tenemos la carta a los Colosenses? ¿Se dan cuenta que hay una razón? Y eso nos va a ayudar a entender mucho mejor por qué cada punto de lo que vamos a ver en la carta. Preguntas. ¿Se puede saber por la carta, hermano, quién introduce estas filosofías y enseñanzas? No específicamente en el caso de Colosa con nombre y apellido, pero sí podemos definir de dónde provienen. Por eso la composición de la iglesia, judíos, gentiles y griegos, va a ser interesante. Porque en el capítulo 2, nosotros vamos a ver ahorita, mire, 4 cosas se están introduciendo dentro de la iglesia. Número 1, según el 2.7, ¿qué dice? 2.8, perdón, que acabaste de leer. Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces están introduciendo conceptos de manera sutil que tienen que ver con filosofías y cosas que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y eso proviene probablemente de que la iglesia está compuesta por griegos que tenían mucha filosofía. Entonces pues empezamos a entender un poco mejor. Hoy también la iglesia enfrenta este tipo de cosas. Lo vamos a estudiar cuando estudiemos el desarrollo de la carta, porque este pasaje se usa para cualquier cosa, pero Pablo está pensando en algo específico. No sé si se entiende eso que dije en este momento. Entonces, la primera cosa que se está introduciendo en la iglesia son filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es algo sutil? Algo que casi No se puede percibir. Se introduce lento, suave, sin que nos demos cuenta, pero llega un punto en que ya está. Por eso la preocupación de Pablo al escribir inmediatamente y al orar fervientemente por ellos. Segunda cosa, capítulo 2, versículo 11. O para reducir el tiempo, versículos 16 y 17. 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, el verso 16 y 17, lo que dice allí, tiene que ver con prácticas de ¿qué? ¿Quiénes juzgaban por comida, por bebida? ¿Quiénes guardaban un día de reposo? No, los judíos. Los judíos. La iglesia está compuesta por judíos. Entonces es probable que de ellos surgiera el concepto de que tenían que seguir guardando el sábado, que tenían que seguir celebrando ciertas fiestas o que tenían que seguir absteniéndose de algunos alimentos.
o practicar la circuncisión. Practicar la circuncisión, entre otras cosas, aunque Pablo especifica allí en el verso 16 y 17 qué cosas eran. Pero hay un riesgo. Se está introduciendo una enseñanza que no tiene que ver con Cristo. Tercera cosa, capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ok, entonces en el 3.18, ¿qué vemos? ¿Qué concepto se está introduciendo la iglesia? Están haciendo, de alguna manera, adorando a los ángeles. Se está introduciendo el concepto, el pensamiento que hay que hacerle culto y adoración a ángeles. Pablo dice en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio. No se dejen quitar la salvación por seguir este tipo de prácticas. Si ustedes se dan cuenta, todas las prácticas que ellos tenían termina diciendo o hablando que no tienen relación con Cristo. Hermano, una pregunta. ¿Sí? En ocasiones en algunos negocios en mi cultura, acá, en algunos vehículos, se tienen imágenes del arcángel Gabriel. ¿Eso es culto a los ángeles? ¿O no es culto a los ángeles? Entiendo por rendir culto, rendir alabanza, cierta adoración. No. Poner el punto lo voy a explicar si es que da tiempo en este viaje. El punto de las tradiciones en el 2.8, el punto de las prácticas del judaísmo en el 16 y 17 y en el 18 de la adoración a ángeles, ese es cuando nosotros ponemos algo en el lugar del Señor. Cuando saco a Cristo y creo que puedo llegar a adorar a Dios o a alcanzar la salvación por medio de una práctica distinta. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando el lugar de Cristo lo saco, entonces pongo en ese lugar algo que es tradición. Cuando saco a Cristo y pongo una práctica del judaísmo, cuando saco a Cristo o adoro a cualquier otra cosa, en este caso ellos estaban haciéndolo a los ángeles. Pero el punto es sacar a Cristo de su lugar. Por eso la carta va a apuntar todo a qué. ¿Qué dije hace rato, antes que se durmieran? Que todo apunta a Cristo. ¿Se entiende? Ok. Y una cuarta cosa se está introduciendo dentro de la iglesia. Miren el capítulo 2, verso 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Uh-huh. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, la cuarta cosa que se está introduciendo dentro de la iglesia, en el capítulo 2 del 20 al 23, tiene que ver con una práctica que se llama ascetismo. Básicamente, es una práctica que consiste en el maltrato al cuerpo. Yo no sé si alguna vez han visto que hay gente que maltrata su cuerpo pensando que maltratando su cuerpo puede llegar a un nivel espiritual más alto. Entonces tiene que ver con esa práctica. Ellos se abstenían de cualquier cosa que pudiera causarles algún disfrute, aun cuando no estaba mal, pensando que si se abstenían de eso y hacían sufrir su propio cuerpo, de esa manera ellos podían alcanzar la salvación. Entonces, otra vez, vuelvo a lo que dije hace un momento. El problema está que ellos sacaban a Cristo, que es el único mediador para alcanzar la salvación, y pensaban que podían llegar a salvarse por medio de otras prácticas. En este caso,
dejando de ascetismo. Ujú. A veces toca abstenernos, pero nos cuesta, sobre todo cuando viajamos y nos dan comida muy rica. Se entiende que hay 4 cosas entonces que se están introduciendo dentro de la iglesia y por eso es la preocupación de Pablo y por eso Pablo escribe la carta. Ahora puedo entender un poco mejor. Ahora, preguntas hasta aquí, ¿todo bien? Yo sí quiero preguntar. Entonces, habían 3 tipos de miembros dentro de la iglesia, que eran los judíos, los griegos y los esclavos. Los judíos introdujeron una enseñanza, los griegos otros, y los esclavos que introdujeron. Los esclavos están ahí en medio. Ellos no trajeron ningún. No tenían opinión. No, probablemente, no necesariamente que la iglesia estuviera compuesta por ellos, tenían que traer una enseñanza. Simplemente es probable que, como los judíos venían de entender que ellos tenían que abstenerse de alimentos, porque para ellos ciertos alimentos eran inmundos, ellos tenían el pensamiento que no podían seguir haciéndolo. De hecho, es un problema que no solamente había en Colosa, que Pablo ataca en Romanos capítulo 14, que vemos también en Gálatas con respecto a la circuncisión. Entonces era un problema común en aquel tiempo. ¿Otra pregunta o...? Mi hermano. Dice que se maltrataban en el cuerpo. ¿Cuál era La motivación. sus motivos de maltratar el cuerpo? Ellos pensaban eso, que a través del maltrato al cuerpo podían llegar a tener una relación más cercana y profunda con Dios. ¿Qué clase de maltrato? Se abstenían de comer ciertas cosas o de cosas que le produjeran algún deleite. Ellos decían, quiero comerme eso, pero no lo voy a hacer. O hoy día también vemos gente que se flagela pensando que a través de eso va a tener una mejor relación con Dios. En Chile, por ejemplo, no sé si aquí, perdón si digo algo imprudente, había una fecha en la que hacían una larga caminata, pero muy, muy larga. Y la gente llegaba a sangrar porque muchos se iban de rodillas hasta un lugar. Estoy hablando de muchos kilómetros, podían demorarse 2 días en llegar. Lo hacen una vez al año y en la mente de ellos, no digo por juzgarlos ni criticarlos, no acostumbro a hablar de otros, ellos pensaban que Dios se sentía agradado de su dolor y que a través de su dolor y de su sacrificio, caminando por tantas horas de rodillas, sangrando, iban a tener una relación más cercana con Dios. Pero la relación con Dios no se basa en el sacrificio nuestro de esa forma. La relación con Dios se va a basar en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Se entiende un poco mejor el concepto? Pero hacer ayuno no es ascetismo. No, porque el ayuno es una práctica espiritual que Jesús habla y que Jesús enseña. Pero el guardar vigilia, sí. En la cultura no hablamos de otros. Okay. Bueno, no sé a qué se refiere bien con guardar vigilia, pero lo vemos para no alargarme tanto. En ciertos días del año no comer carne. Es una práctica que se puede asemejar. Me abstengo de algo porque creo que a través de eso puedo tener una relación con Dios. El punto otra vez es, saco a Cristo del lugar y pongo otra cosa pensando que a través de eso puedo tener una relación con Dios. Ok. Después de que vemos las 4 cosas que se están introduciendo, vamos a ver palabras claves. Yo creo que ya se me pasó el tiempo, pero es importante esto. Palabras claves. Les pregunto, ¿cómo se combate una enseñanza errónea? Interpretando bien las palabras. ¿Ok? Cuando digo combatir no es salir ahí a decirle a la gente usted está mal, sino de qué manera para mí, para mi propia vida,
trabajo en atacar una enseñanza errónea? O sea, ¿cómo puedo discernir una enseñanza verdadera o una enseñanza errónea? A través del... Conocimiento de las escrituras. Entonces Pablo va a llamar una y otra vez en la carta al conocimiento. Miren, capítulo 1, versículo 6. Dice el 1:6 que ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de él. Porque el conocimiento es lo que va a evitar que esas prácticas se introduzcan dentro de la iglesia. Por eso la petición de Pablo es que sean llenos. La palabra lleno tiene que ver con completos, que podamos crecer en el conocimiento. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta él. Hay dos cosas que quiero decir referente al conocimiento. Si no crecemos en el conocimiento de Dios y de su voluntad, corremos riesgo de ser engañados por medio de enseñanzas que no sean conforme a la verdad de Dios. ¿Cómo puedo discernir si algo, Miguel, es conforme a lo que Dios estableció o no? Solamente aprendiendo lo que dice la Biblia. Entonces, si no crecemos en el conocimiento de Dios, corremos grandes riesgos. Es interesante que Pablo le escribe a cristianos, a aquellos que ya habían oído y conocido la gracia de Dios en verdad. Eso quiere decir que no podemos limitar el conocimiento a lo que un día se nos predicó y obedecimos en las aguas del Evangelio. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir creciendo en el conocimiento? Sí, no terminamos siempre. Hasta que nos muramos. O hasta que Cristo venga, ¿cierto? Proceso continuo. ¿Sabe cuál es el principal engaño que tenemos en nuestra mente? Que ya conocemos lo suficiente y dejamos de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Yo me bauticé a los 12 años. Hoy día sigo aprendiendo como ese día. Necesito seguir leyendo, necesito seguir escuchando, necesito seguir escudriñando, necesito seguir aprendiendo. Amén. Esa es la primera razón por la que hay que crecer en el conocimiento. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda? Listo, porque está escrito ya. Estamos hablando pues de palabras clave. Ok, esas son palabras clave, pero estamos en el conocimiento. Necesitamos aprender, conocer, crecer en el conocimiento para saber qué dice la Biblia realmente y no ser engañados. ¿Pero por qué más? Para dar a conocer a otros la verdad. Ok, les voy a decir, para no hacerles sufrir. La carta se va a dividir en dos partes. Capítulo 1 y capítulo 2, la parte teórica. Capítulo 3 y capítulo 4, la parte práctica. ¿Qué significa eso en lo que estoy diciendo? Necesitamos crecer en el conocimiento
para no ser engañados, capítulo 1 y capítulo 2. Y necesitamos crecer en el conocimiento para poder vivir la vida conforme a lo que Dios quiere, capítulo 3 y capítulo 4. Entonces, si no crezco en el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente corro el riesgo de ser engañado, sino que mi vida no va a ser transformada. Porque la transformación de vida se da en la medida que nosotros conocemos y aplicamos. Dios tiene poder para transformar cualquier vida, ¿sí o no? Cualquier vida. No importa la forma como haya vivido, Dios tiene poder para transformarlo. ¿Usted lo cree? Pero les pregunto, ¿qué herramienta usan? Entonces, si no crezco en el conocimiento de la palabra, mi vida no va a ser transformada. Porque mi vida es transformada en la medida que conozco y aplico. Aprendo, aplico. Mi vida va siendo transformada. En el capítulo 3 vamos a ver mañana que la transformación de vida que Dios quiere en nosotros se debe ver reflejado en cuanto a mi relación con Dios, número 1. Número 2, en la relación entre nosotros. Y número 3, en las relaciones más cercanas, esposos, esposas, padres, hijos, siervos, amos. ¿Por qué a veces sigo siendo el mismo a pesar que me bauticé? Porque no sigo creciendo. Entonces, ¿cómo voy a aplicar si no conozco? ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante el conocimiento. Dios nos formó en Génesis capítulo 1. ¿Cómo nos formó? A su imagen y su semejanza. Nosotros nos deformamos producto del pecado. Y Dios necesita transformarnos para llevarnos a ser lo que éramos en un principio. Pero la herramienta que usa es esta. Si yo dejo esto a un lado, 30 años que me bauticé, no menos, es un dicho, es un decir, y sigo siendo el mismo, algo pasa, detuve mi crecimiento, dejé de conocer, dejé de darle importancia a la palabra. Hermano, usted iba a decir algo, disculpe. Eso puede pasar que hay personas que tienen mucha letra, mucho conocimiento en sí, pero hay una teoría. Esa nos está enseñando en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, pero no, esa teoría no lleva a la práctica. No puede pasar eso. Sí puede pasar. De hecho, por ejemplo, Jesús se refirió a los fariseos diciendo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pues su vida no concordaba, tenían conocimiento, pero no lo aplicaban. El llamado que nos va a hacer Dios en el capítulo 3 y en el capítulo 4 es a poder vivir de acuerdo al conocimiento que vamos adquiriendo para que nuestras vidas sean transformadas. Si no, el conocimiento se vuelve inútil, vacío, vano, sin sentido. Por eso la Biblia no es un libro como cualquiera que lo leemos solamente para adquirir conocimiento. Leemos la Escritura para que lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando. Otra inquietud. ¿Ah? ¿Cuándo envanece el conocimiento? ¿En qué momento pasa eso? ¿Cuándo envanece el conocimiento? Yo creo que nadie puede envanecerse del conocimiento cuando entiende que lo que soy, lo que tengo, no es por mí, ni por mis méritos, es por la gracia de Dios. Y si he adquirido conocimiento es para dos cosas. Una, para ser transformado por el Señor. Y dos, para ayudar a otros en su transformación. Entonces yo no me puedo envanecer de algo que no me pertenece. Lastimosamente muchas veces el conocimiento nos lleva a envanecernos. Pero cuando eso sucede yo me pregunto, ¿qué Biblia leemos? Porque lo que vemos en la Escritura es a un Señor humilde. Entonces parece que lo que estamos aprendiendo en la Escritura no lo estamos aplicando tanto. Cuando alguien se envanece.
Cuando desvanece el conocimiento, cuando dejamos de creer. Sí, porque pues, la palabra nos llama a todo lo contrario, a ser mansos y humildes. Ok. Entonces, la primera palabra, conocimiento. La segunda, Cristo. ¿Por qué? Todo gira en torno a Cristo. ¿Cuál es el problema que dije en la falsa enseñanza? Que la falsa enseñanza estaba sustituyendo a Cristo. ¿Qué va a decirnos Pablo? En el capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué querían ellos? Alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ellos querían entender todas las cosas, a fin de dar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mire que termina hablando el verso 2 de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Cuál es el punto de Pablo? ¿Usted quiere saber algo? Sépalo a través de Cristo. ¿Usted quiere alcanzar sabiduría? Alcáncela conociendo a Cristo. ¿Usted quiere entender algo? Entiéndalo a través de Cristo, pues en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que nosotros lo único que necesitamos conocer para desarrollar la vida conforme a lo que Dios quiere es a Cristo. Pues Él es el que transforma, cambia y moldea nuestras vidas. En Colosenses, por si acaso. Por eso Pablo va a hablar una y otra vez de Cristo, 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 Cristo. Por ejemplo, miren el capítulo 1, versículo 15. Una referencia a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cristo. Versículo 16 al final. Y por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Versículo 18. Y Él es la cabeza. Todo gira en torno a Cristo. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces todo apunta a Cristo. Tercera cosa, la palabra todo. El punto de Pablo es: Cristo lo es, Todo. Cristo lo llena, Todo. en Cristo conocemos plenitud, muy similar, y cabeza refleja la autoridad que tiene Cristo. Termino con esto y damos un receso. El tema central. ¿Qué dijimos del tema central, hermanita? Confío en que usted va a responder bien. El tema central es lo que engloba la idea de lo que él quiere plantear en la carta. Algunos escritores adjudican el tema central al capítulo 1, versículo 18, que dice que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Para mí, el tema central está en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Lean conmigo el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios. Jesús es divino. Él es Dios. Por eso, ¿a quién necesitamos en nuestras vidas? A Jesús. Según el concepto, versículo 10. Vosotros estáis. ¿Necesitas algo más que Cristo? ¿No te sientes lleno con Cristo? ¿Necesitas buscar otras filosofías, otras cosas? En Él estamos completos. Y tercera cosa, verso 10, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él tiene toda la autoridad. Entonces, son tres conceptos que surgen en toda la carta. Jesús es Dios, por eso lo oigo, por eso lo obedezco,
por eso le sigo, por eso le sirvo. Jesús es el único que puede llenar mi vida por completo, por eso lo necesito. Y Jesús es la cabeza, Él tiene la autoridad y por eso me sujeto a Él. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos estos tres conceptos, ya no necesitamos buscar fuera de Él absolutamente nada. En Cristo estamos completos. Eso es uno de los puntos más relevantes de la carta. Miren el capítulo 3, versículo 11. 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni exista, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cristo es? El todo. Entonces el punto de Pablo es, Cristo lo es absolutamente todo. Por si acaso, y si usted está pensando, ¿y qué pasa con el Padre y el Espíritu Santo? En él habita toda la plenitud. Muy bien, entonces Pablo no está pensando en minimizar al Padre y al Espíritu Santo y centrar todo en Cristo. El punto de Pablo de centrar en Cristo su carta es por lo que está sucediendo en el entorno de la iglesia en Colosa. Pero no tiene que ver con que el Padre o el Espíritu Santo no cumplan una función o no tengan autoridad. Terminamos con la introducción. Perdón lo largo y la tanta información tediosa, pero eso nos va a ayudar a entender un poco más por qué tenemos la carta a los Colosenses. Y cuando estudiemos la carta, entonces vamos a entender un poco mejor.